Hermosa es la cruz en la cual Jesús nos redimió. La cruz debe de motivarnos a cada uno de nosotros a vivir comprometidos de por vida con Él. Quisiera suplicarle que en este momento usted pensara como creyente en Jesucristo, ¿qué responsabilidad tiene usted para con el mundo? Piense en un segundo, ¿cuál es la responsabilidad que usted tiene para con el mundo? Todo creyente en Jesucristo, sin excepción alguna, todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para guiar, para llevar otras personas a los pies de la cruz de Jesús. Abra su Biblia, le suplico, en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, y vamos a hacer lectura en la palabra del Señor en el versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y leo de la palabra de Dios. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Todo creyente en Jesucristo, cada uno de nosotros, debemos de reconocer nuestra responsabilidad de una manera muy personal, de una manera muy individual. Debemos de reconocer nuestra responsabilidad y trabajar en favor de ganar almas para Jesucristo. El hecho es que la misma gracia que se nos concedió a cada uno de nosotros, ¿qué se nos concedió? Gracia. Un regalo inmerecido. La misma gracia que se nos concedió a cada uno de nosotros y nos salvó. Somos salvos por gracia, a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Ojo, ojo, no pretendamos ninguno de nosotros de añadir obras a la cruz de Jesús. Todo, absolutamente todo, fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Consumado es. Fueron las palabras de Jesús, o la palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Cancelado, anulado, pagado. No hay nada que usted y yo hagamos que traiga méritos a nuestro favor. Al contrario, si algo de lo que debemos de estar conscientes es que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Cómo son tus obras y las mías delante de Dios? Como trapos de inmundicia. Pero es esa gracia que nos salvó y existe para salvar a otros, la que debe de mantenernos motivados
a vivir y a cumplir con nuestra responsabilidad para con el mundo, que nos debe de llevar a cumplir con nuestra responsabilidad para con el mundo, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ese regalo inmerecido, ese favor inmerecido. En este versículo 15 de este último capítulo de Marcos, el capítulo 16, nos da 3 pasos básicos. Tenemos delante de nosotros 3 pasos básicos que debemos de seguir, que debemos de dar, que sin dudarlo debemos de iniciarlos constantemente, regularmente, diariamente. 3 pasos básicos que nos lleva a cumplir con nuestra responsabilidad para con el mundo. El primer paso es que necesitamos conectar. Ese es el primer paso. Usted y yo, mis hermanos, necesitamos conectar con el mundo. El segundo paso es que necesitamos hablar. Usted y yo conectamos y necesitamos expresarnos. Y el tercer paso es que tenemos que hablar con todos. El tercer paso es que tenemos que hablar con todos. Cada uno de estos pasos nos van a llevar sin duda alguna a cumplir con nuestro compromiso, con nuestra obligación con el mundo. Tenemos un compromiso, tenemos una obligación con el mundo. Jesucristo nos ha dado ese compromiso en Marcos 16:15. Necesitamos conectarnos. ¿Qué necesitamos hacer? Conectarnos. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo, Jesús les está diciendo a sus discípulos, tienen que conectar con el mundo, tienen que identificarse con el mundo. ¿Qué quiere decir esto de conectar con el mundo? ¿Qué quiere decir esto de identificarnos con el mundo? Quiere decir que usted y yo tenemos la necesidad, tenemos la responsabilidad de estar alertas. ¿Cómo debemos de permanecer? Alertas. Usted y yo tenemos que estar vigilantes. Tenemos que lograr identificar lo que está pasando a nuestro alrededor. Escuche, ¿qué es lo que pasa a nuestro alrededor? A nuestro alrededor hay personas que están en necesidad. ¿Qué clase de personas hay a nuestro alrededor? Personas en necesidad. A nuestro alrededor, a tu alrededor y a mi alrededor hay personas que están dolidas. Hay personas que están atravesando por momentos difíciles, momentos dolorosos en su vida. Y necesitan atención. ¿Qué necesitan? Atención. Y no necesitan la atención del mundo. Necesitan la atención de Dios. Y esa atención llega a estas personas que están pasando por momentos de dificultad, por momentos de necesidad, que están experimentando dolor en su vida a través de ti y a través de mí. Mis hermanos y mis hermanas, usted y yo somos la mano de Dios, usted y yo somos los pies de Dios, usted y yo somos los ojos de Dios, usted y yo somos la boca de Dios. ¿Y quiénes
más apropiados para traer consuelo y para traer esperanza a estas personas que están a nuestro alrededor y que se sienten vacías y que necesitan conocer a Jesucristo como el Salvador de sus almas para entonces encontrar el significado de sus vidas. Nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar la oportunidad, que tenemos que encontrar la oportunidad para compartir a Cristo con esas personas que están a nuestro alrededor. No tenemos que ir muy lejos. Esas personas son miembros de nuestras familias, son compañeros de estudio, son compañeros de trabajo. Usted y yo no tenemos que ir muy lejos. Lo que tenemos que hacer es buscar en ellos aquellas cosas que tenemos en común. Eso es identificarnos con el mundo. Las cosas que nosotros podamos tener en común con ellos, una experiencia. Tal vez usted ya ha perdido a uno de sus padres y esa persona está en este momento atravesando por esa etapa dolorosa y necesita esas palabras de consuelo que solamente pueden venir de usted que ha pasado, que ha vivido esa experiencia. Tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación de buscar esas experiencias que podamos tener en común con las personas a nuestro alrededor. Ustedes y yo como creyentes en Jesucristo somos responsables de ir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir. Entonces les dijo Jesús: vayan por todo el mundo. Jesús delegó esa responsabilidad sobre sus discípulos. Jesús ha delegado esa responsabilidad sobre todos y cada uno de los creyentes a través de lo largo de la historia de la iglesia. Y hoy usted y yo formamos parte de esa historia, de esa iglesia que le pertenece a Cristo y solamente a Jesucristo. Entonces, ¿a dónde es que usted y yo debemos de ir? A nuestras comunidades. Ahí, en ese lugar donde tú habitas, en ese lugar donde habita un familiar tuyo, un conocido tuyo, un paisano tuyo, que necesita oír el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A nuestras escuelas. Jóvenes, esto es algo que ustedes hacen todos los días por 10 meses en el año. Ese es el lugar donde Cristo quiere que tú seas sus ojos, su boca, sus manos y sus pies, y que traigas esperanza a la vida de ese joven que está siendo acosado, a la vida de ese joven que otros se burlan porque es diferente, porque entre comillas no es normal y no luce como todos los demás. Ojo, porque puede ser que el único que es normal es él y todos los demás son los anormales. Jovencito cristiano que me estás escuchando, Marcos 16:15 es una responsabilidad que Dios, a través de Cristo, te ha delegado y que es necesario que tú y yo cumplamos. ¿Dónde más hay que ir? El centro de trabajo.
ese lugar donde tú te desenvuelves para ganarte el pan de cada día. Corta es nuestra visión si vemos ese lugar solamente como el medio que Dios utiliza para proveer para nuestra necesidad. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos permita ver con claridad de que ese lugar en el cual llegamos todos los días, 6 días a la semana, 48 horas a la semana a trabajar, es más que eso. Y es un lugar estratégico para que nosotros comuniquemos el mensaje del Evangelio de Cristo. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos la obligación, tenemos la necesidad de hablar. Nosotros tenemos que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar. Fíjense bien, cuando usted y yo leemos aquí en Marcos 15, vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué le dice Jesús? Y prediquen. ¿Qué le dice Jesús? Prediquen y prediquen. Cuando usted y yo leemos esta palabra o escuchamos esta palabra, nosotros tenemos que darnos cuenta que está haciendo referencia a nuestra habilidad, una habilidad que tenemos todos, a nuestra habilidad de hablar. ¿Cuál es la habilidad que tenemos todos? Hablar. ¿Cuál es la habilidad que tenemos todos? Hablar. La habilidad de comunicar. No hay entre nosotros ningún mudito. Y si hubiese algún mudito, el mudito hasta por señas se comunica. Y aprendemos nosotros a comunicarnos con el mudito porque nos interesa. Cada uno de nosotros tiene la habilidad de comunicarse, unos de una manera y otros de otra manera. Nosotros tenemos que aprender, si no lo hemos hecho ya, a comunicarnos con las personas de una manera intencional, de una manera a propósito, adrede. Nuestras conversaciones tienen que ser dirigidas o guiadas hacia el Evangelio de Cristo. ¿Podemos los cristianos hablar de todo? Seguro que sí. Claro que podemos hablar de todo, pidiéndole a Dios la sabiduría de que guíe nuestros pensamientos y nuestra lengua hacia el Evangelio de Cristo. Y que de esa manera nuestras conversaciones no sean vanas, sino que tengan un valor eterno. ¿Qué clase de valor? Eterno. Lo que sale de tu boca y de la mía es asunto que eventualmente le vamos a rendir cuentas a Dios. Usted y yo vamos a dar cuenta de toda palabra vana que salió de nuestros labios. Eso debería de ponernos a pensar. Deberíamos entonces nosotros de meditar y de pedirle al Señor su dirección para de esa manera hablar con las personas que están a nuestro alrededor, siendo ellos no creyentes y de la misma manera con creyentes, de una manera más sabia. Tenemos que pedirle a nuestro buen Dios sabiduría. ¿Qué necesitamos pedirle a nuestro buen Dios? Sabiduría. No solamente necesitamos pedirle al Señor sabiduría, también necesitamos pedirle palabras. Muchos de nosotros somos pocos de palabra. Somos muy pocos dados a hablar. Esa es la realidad. Pues, ¿sabe? Es necesario que entonces usted y yo pidamos a nuestro buen Dios que nos dé la facilidad de palabras para de esa manera
comunicar el mensaje del Evangelio de Jesús con gracia. ¿De qué manera lo debemos de comunicar? Con gracia. Y por último, pidámosle al Señor que nos dé valentía. ¿Qué nos debe de dar el Señor? Valentía. Lo necesitamos. Necesitamos ser valientes para hablarle a un mundo agresivo de Jesucristo. Tenemos nosotros la responsabilidad de hablar de Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? De hablar de Cristo. Y no es hablar de Cristo debajo de este techo. No es hablar de Cristo en la comodidad de nuestro hogar. Qué bueno que lo hacemos y esa es una de las razones por las cuales nos reunimos. En la lectura de hoy, en Nehemías, veíamos cómo el pueblo se reúne para oír la lectura de la palabra de Dios. Qué hermoso cuando el pueblo se reúne, se congrega, se junta para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho y os lo vuelvo a repetir. La lectura de la palabra de Dios es central en nuestras reuniones. Y esa es la razón por la cual el púlpito no está a un lado, sino que está en el centro. La palabra de Dios debe de ser central no solamente en este lugar, sino que en la vida de cada creyente. Nuestra vida debe de moverse alrededor de la palabra de Dios. ¿Los oigo? Tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo no solamente en este lugar, no solamente con unos cuantos. Nosotros tenemos que hablar con todos. ¿Con quiénes tenemos que hablar? Con todos. ¿Con quiénes tenemos que hablar? Con todos. Hágase el propósito, mi hermanito, mi hermanita, de hablar con todos. Hágase el propósito de hablar con todos sus vecinos. Hágase el propósito de hablar con todos sus familiares. Hágase el propósito de hablar con todos sus compañeros en la escuela. Hágase el propósito de hablar con todos sus compañeros de trabajo. Hágase el propósito de ayudar a alguien para de esa manera entonces poder hablarles de Jesucristo. Extiéndales una mano amiga. ¿Qué clase de mano hay que extender? Una mano amiga. Deles un tratado evangelístico, regáleles una Biblia, visítelos en sus hogares, invítelos a tomar café, invítelos a comer con usted, invítelos a que vengan a una de nuestras reuniones de adoración. Tenemos la responsabilidad de decirles a todos, sin hacer excepción alguna, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de decirle al mundo de Cristo. Entonces, me veo obligado a preguntarle, ¿usted tiene la seguridad de dónde va a pasar la eternidad el día en que muera? Si usted no está seguro, permítame decirle que Dios desea que usted tenga esa seguridad, que usted viva sus días aquí en la tierra con esa certeza. Si no la tiene, deténgase a meditar sobre el significado del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Pídale a Dios un corazón arrepentido y vuélvase a Dios a través de la fe y únicamente a través de la fe en Cristo. Hable con Él y haga las paces con Él a través de la fe en Cristo. Como creyente en Cristo, vaya. ¿Qué hay que hacer? Ir. Como creyente en Cristo, conecte
con esas personas que están a su alrededor. No solamente conecte, sino que también hable, comunique, exprese, comparta su corazón con ellos y hábleles de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir nuestro corazón. Usted y yo tenemos que permitir que las personas vean que somos de carne y de hueso, que a pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ama y está trabajando en nuestra vida. Y por último, como creyente en Cristo, dígale a todos, ¿a quiénes le va a decir? A todos, de Cristo. No dé lugar en su corazón. Escuche bien, no dé lugar en su corazón a la discriminación. Es que este es güero, es que este es más oscurito que yo, es que este es raro. A veces pecamos por pensar así. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad. Marcos 16:15 nos da la responsabilidad con claridad que usted y yo como creyentes en Jesús tenemos para con el mundo. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Ojos cerrados. Vamos a orar.